Ya, chiquillos, espero que estén bien, que estén resguardándose, ¿verdad? Y tomando todas las medidas para que no tengan ningún problema con el tema de la cuarentena, ¿ya? Hoy día vamos a tener como la última clase, ¿verdad? Y lo último que estuvimos viendo habla acerca del discurso público, ¿ya? Y esto aparece en dos partes, que sería en el módulo 5, ¿verdad? Y en el módulo 6, ¿ya? Ahí hablábamos acerca del discurso, dijimos que el discurso también es una especie de, bueno, el discurso en primer lugar va dirigido a una gran cantidad de personas, ¿ya? Eh, que también este discurso involucre, ¿verdad? Temáticas que a la gente le interesan, ¿ya? Es importante saber también eso, ¿ya? Otra cosa que se expresa de manera oral. Y por lo mismo va dirigido a una gran cantidad de personas, o también se le llama auditorio, ¿yo? ¿Ya? O audiencia, ¿ya? Entonces, de repente la prueba puede parecer auditorio, audiencia, es lo mismo, a una gran cantidad de personas, ¿ya? A eso se refiere. Eh, Puede ser, por ejemplo, un discurso público para un agradecimiento, ¿ya? Un reconocimiento, puede ser para homenajear a alguien, denunciar también un hecho, ¿ya? Y normalmente nosotros lo vemos el discurso, por ejemplo, el 21 de mayo, donde el presidente habla acerca de lo que está sucediendo y habla acerca por ejemplo, el, lo que se ha hecho en vivienda, lo que se ha hecho en educación y el dinero que se está destinando a cosas importantes, ¿ya? Eso también es importante recordar, ¿ya? Entonces, también hay factores, ¿verdad?, que ayudan a este discurso público y, por ejemplo, eh, el emisor, ¿verdad?, la persona que emite un discurso está investida de autoridad. A eso se refiere que es un representante, ¿ya?, del grupo, a quien va dirigido el discurso, ¿ya? O porque conoce también mucho acerca del tema. Ese es el emisor, ¿no? Esa es la persona que transmite el discurso, ¿ya? La relación que se establece entre los dos es asimétrica. ¿Por qué? Porque tiene que ser, por ejemplo, asimétrica se refiere que uno está más arriba sobre el otro. Por ejemplo, el presidente de una junta de vecinos, ¿ya? Puede ser el presidente del curso, puede ser el presidente de la República, ¿ya? Una persona que tiene mayor autoridad, ¿ya?, sobre los demás, sobre los receptores, ¿ya?, o la audiencia. El mensaje, eh, el mensaje tiene que ver un poco con el propósito y tiene que ver con el propósito y tiene que ver también con el contexto. ¿Ya? ¿Cuál es el propósito del discurso? Acuérdense que nosotros también en la clase anterior hablamos de los 4 tipos de discurso y decíamos que cada discurso tiene un propósito, ¿verdad? Entonces, es el mensaje, es lo que se dice, a eso se refiere. Ya, el tema, bueno, se refiere a lo tratado en el discurso. ¿Ya? El propósito, el discurso público puede tener diferentes propósitos, ¿ya? Por un lado puede persuadir, por otro lado también puede homenajear a una persona, ¿verdad? Celebrar una fecha, ¿verdad? Un aniversario, por ejemplo, una empresa. Y el presidente de la empresa o el gerente de la empresa da un discurso, ¿ya? Motivar a alguien también, ¿ya? Entonces, el propósito tiene que ver puede ser una diversidad de cosas en realidad. No es que tengamos un propósito establecido, sino que puede haber una infinidad de propósitos, ¿ya? El contexto, bueno, se refiere a la... El contexto se refiere a la situación en que se da el discurso. La situación se refiere a que el discurso se da en una situación formal, ¿verdad? Y también depende de la audiencia que se tenga. Y aquí, bueno, es importante también hablar un poco acerca de los lenguajes paraverbal que se utilizan en un discurso, ¿ya? En un discurso, por ejemplo, se utiliza la voz, ya en un discurso oral, la entonación, ¿verdad? El ritmo al hablar.
las pausas que hacemos, ¿ya? Destacar una palabra, quizá. Volver a hacer una síntesis, un resumen de lo que estamos hablando. ¿Ya? Eso también es importante que nosotros también lo tomemos en cuenta cuando realicemos un discurso. ¿Ya? Y el receptor, bueno, corresponde a las personas que van a escuchar, ¿verdad?, este discurso y para quién se ha elaborado también este discurso. ¿Ya? Esto aparece en el módulo 5, en la página 32. Ahí ustedes ven lo que yo acabo de decir. ¿Ya? Y acá aparecen dos discursos que yo les di de tareita en la página 35, que uno es de Mario Vargas Llosa, no, de Gabriel, no Mario, Gabriel García Márquez, un escritor muy reconocido, ¿ya? Y él habla acerca en un discurso, ¿ya? Y lo vamos a revisar. Se supone que ustedes ya lo han leído, o si no lo han leído, tengan la oportunidad de hacerlo para que después puedan revisar su actividad. ¿Ya, chiquillos? Esa es la idea, ¿cachai? Número uno, ¿qué tipo de discurso predomina en el texto? Bueno, es un discurso conmemorativo, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una especie de, es un congreso donde él fue invitado, ¿ya? Y él va a hablar acerca de lo que él maneja más, que es las letras, ¿verdad? Eso es un tipo de discurso conmemorativo, porque se va a conmemorar algo, ¿ya? Es como es como no sé si celebración de la palabra, pero sí un congreso, ¿ya? ¿Cuál es el propósito? Destacar el uso de la palabra. Esta es una persona, obviamente, que se maneja, ¿verdad? Es una persona que maneja las letras, es una persona que también conoce este mundo de las letras y es una autoridad, ¿verdad? De cierta forma que puede hablar acerca de esto, ¿ya? Y el propósito es destacar el uso de la palabra. ¿Por qué el señor cura dice, ya vio lo que es el poder de la palabra? Bueno, él cuenta cuando empieza su discurso, él cuenta una anécdota y dice que él iba a cruzar, ¿verdad? Iba a andar en bicicleta, iba a cruzar y un señor cura le gritó, cuidado. Entonces dice, el ciclista cayó a la tierra. El señor cura, sin detenerse, me dijo, ¿ya vio lo que es el poder de la palabra? ¿Ya? Entonces, además, ahí uno ve, por ejemplo, el don de la palabra, ¿verdad? La palabra puede darte ánimo, puede darte fortaleza. Una palabra indicada te puede dar quizás consuelo, ¿verdad? Como estamos hoy en día, es importante también que una palabra bien utilizada, ¿verdad? Nos puede dar tranquilidad, ¿verdad? Hay muchos factores que nos da una palabra, ¿ya? Una palabra también nos puede advertir acerca de algo, como ocurre en el caso de él, ¿verdad? Dice, señale cuál es el argumento para simplificar la gramática. Bueno, acá dice que el avance, ¿verdad? La palabra, humanizar las leyes, ¿verdad? Como que en cierta forma la palabra va a ser una, ¿verdad? De repente nosotros vemos, por decir, nosotros hablamos de repente de jergas o de cosas, ¿cómo se llaman? Como palabras que utilizamos, ¿verdad? En diferentes lugares de Chile, por ejemplo. Dicen chupete, en otras partes le dicen chupete, colla. En otro lado, por ejemplo, una palabra le pueden decir marraqueta. En otro lado le pueden decir pan francés. O sea, es como universalizar, ¿verdad? Simplificar la gramática significa como simplificar el idioma, ¿ya? Hacerlo más simple, universalizar, de cierta forma, la palabra, ¿ya? No que en todos lados utilicemos diferentes palabras, eso como que lo que él persigue a través de este discurso. Escriba, ¿cuál es la tesis? Bueno, se parece mucho a la otra, que tiene que ver con simplificar el idioma, ¿verdad? Ya que de repente, por ejemplo, una palabra puede tener mucho significado, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. Oh, pero suena. Esa es la idea que él rescata de esto, ya rescata de que simplifiquemos el idioma, ¿ya? ¿Cuál es la estrategia argumentativa del autor?
Bueno, la estrategia que él utiliza es comparar, ¿verdad? Comparar una palabra con otra, dar ejemplos, ¿verdad? Esas son las estrategias argumentativas del autor. Él, por ejemplo, incluso utiliza una palabra que un verbo puede tener 150, o un verbo puede tener muchas interpretaciones, ¿ya? O una palabra, ¿verdad? Se le puede derivar como, eh, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando vimos la lectura de la otra vez de los guachos? ¿Ya? Y dijimos que, por ejemplo, la palabra guacho es como una palabra despectiva, ¿verdad? Guachito es como de cariño y guachón es como una persona muy así como atractiva, ¿ya? Entonces nosotros vamos simplificando de cierta forma el idioma, ¿ya? Ese es el argumento que él utiliza. Determine a qué parte del texto argumentativo corresponde lo siguiente. Simplifiquemos la gramática antes de que la gramática termine por simplificarnos nosotros, ¿ya? Claro, porque de repente nosotros podemos a un texto, a un tipo de texto, ¿a qué parte del texto argumento? Bueno, esos son los argumentos, ¿verdad? Acuérdense que nosotros cuando hacemos un discurso primero está la introducción, ¿verdad? Después está el desarrollo y después la conclusión. Entonces, esta afirmación que aparece acá aparece en el desarrollo, porque ya empieza a desarrollar en la idea, ¿verdad? Dentro de su discurso. ¿Qué función cumplen en el texto los hallazgos del periodista francés? Que no siempre se definen las cosas, ¿ya? Nadie sabe por qué el rojo haya. De repente, nosotros le damos, por ejemplo, una connotación o nadie sabe de dónde vienen las palabras o sabemos cómo las utilizamos. Por ejemplo, nosotros al amor le destinamos el color rojo, ¿ya? Pero para definir también que no necesariamente el rojo va a simbolizar el amor, ¿verdad? Son como de repente que nosotros nos estigmatizamos, o a ver, no sé si es la palabra esa, pero a veces encasillamos, ¿verdad? El idioma, los colores, ¿verdad? Entonces, es importante eso, es importante que nosotros definamos algunas cosas, ¿ya? Y él dice que estos hallazgos es como que no necesariamente lo que está establecido es lo que es, ¿ya? ¿Cuál es la importancia del número de hispanohablantes que habrá al finalizar el siglo? Bueno, la importancia es que el idioma español, ¿verdad? Es un idioma rico, es un idioma universal. Ya el idioma español también, hay mucha gente que habla español, así como millones de parlantes hablan en inglés, el español igual. ¿Ya? Y la importancia es que el idioma español eh, ha sabido ser valorado, ¿verdad? A través del tiempo. Después dice, utiliza el contenido del discurso para realizar un mapa conceptual. Bueno, y pueden realizar un mapa conceptual o pueden hacer a lo mejor un pequeño resumen de algunas ideas, ¿ya? Igual lo encontré muy bueno este discurso, ¿ah? Lo encontré un poco enredado. O sea, no lo encontré tan simple, ¿ya? Como el otro que les dejé de tarea, que me gustó mucho. Bueno, yo lo había leído con mis chicos en el cuarto medio, lo leímos bastante. Y que tiene que ver un poco con una mujer que me gusta mucho, y es la Rigoberta Menchú, ¿ya? Entonces acá ella habla de varias cosas muy importantes. Ella, para empezar, dice Rigoberta Menchú. ¿Quién es, verdad? ¿Quién es esta mujer? Nació en Guatemala, ¿ya? En 1959. Su infancia y su juventud estuvieron marcadas por el sufrimiento de la pobreza, la discriminación racial y la violenta represión que vivía en su país. Para escapar de esta se exilió, o sea, se refugió, ¿verdad? Se fue a México, donde publicó su autografía en 1983. Visitó varios países del mundo con su mensaje y consiguió ser escuchada en las Naciones Unidas. En 1988 regresó a Guatemala, protegida por su prestigio internacional. ¿Ya? En 1992, la labor de Rigoberta Menchú fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz. ¿Ya? Entonces, en esta parte, chiquillo, que nos va quedando como lo último, yo ahora vamos a revisar esta tareita
y después les voy a mandar, ya, les voy a mandar otros discursos, ya, donde a lo mejor ustedes tienen que ver la estructura, por ejemplo, la introducción o exordio, acuérdense, desarrollo, y después teníamos el final, ¿verdad? O final, me parece que se llamaba, acá salía la estructura, espérenme, déjenme verlo. Si lo dice por final, lo dice tesis. Déjenme ver si acá salía o no. A ver. Claro, introducción, ¿verdad? Decíamos que la introducción o peroratio, ya que es lo mismo, el desarrollo, ¿verdad? Donde aparecen los argumentos, aparecen los puntos de vista, ¿verdad? Los contraargumentos, ¿verdad? Y por último, la conclusión, que puede ser una síntesis, conclusión o peroratio, ¿ya? En la guía que yo les voy a mandar también aparece como peroratio, ¿ya? Para que tengan ojito ahí. Bueno, aquí habla acerca de esta mujer que en 1992 fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz, ¿ya? Este es un discurso muy, muy bonito, ya que tiene que ver con nuestros antepasados. Tiene que ver como ella le da importancia, ¿verdad? A, no solamente que haya por ser una mujer reconocida, sino que ella toma este premio como que lo toma en favor, ¿verdad? O lo toma de la mano de toda la cultura indígena, ¿verdad? Y es una mujer muy, muy, muy reconocedora, ¿verdad? De lo bueno, ¿verdad? Y reconocer, ¿verdad? Todo el avance tecnológico, científico que hicieron los mayas, por ejemplo, ¿verdad? Y también como este choque cultural, ¿verdad? Que, que se dio acá en América con los españoles, este choque violento, ¿verdad? Que ella piensa que fue más que un choque cultural, fue un genocidio, ¿ya? Donde se ha matado, o se alcanzó a matar mucha gente indígena, ¿ya? Y ella también tiene varios fundamentos y argumentos perdón, para sostener su discurso, ¿ya? En primer lugar, ella empieza con honorables señores del Comité Nobel de la Paz, Sus Majestades los Reyes de Noruega, excelentísimo señora primer ministro, excelentísimos miembros del gobierno y del cuerpo diplomático, apreciables compatriotas guatemaltecos. ¿Ya? Esa es la introducción, ¿ya? Y siempre que ustedes ven que ella utiliza un lenguaje más formal, utiliza, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Una estructura establecida del discurso. No es que ella va a decir, hola, ¿cómo están? No. Tiene que haber la primera parte que sería esa, ¿ya? Y después ella empieza a hablar en la segunda estrofa, ya empieza a hablar de este premio, dice, señoras y señores, me llena de emoción y orgullo la distinción que se me hace al otorgarme el Premio Nobel de la Paz, 1992, emoción personal y orgullo por mi patria de cultura milenaria, por los valores de la comunidad del pueblo al que pertenezco, por el amor a mi tierra, a la madre naturaleza. Quien entienda esta relación respeta la vida y exalta la lucha que se hace por esos objetivos. ¿Ya? Ahí tenemos la introducción. ¿Ya? Y después ella empieza acá a elaborar, ¿verdad?, sus argumentos. Y empieza a decir cosas muy, muy, muy bonitas, ¿eh? Relacionadas con la importancia que se le da al pueblo indígena, ¿ya? Y ella dice que ella es un instrumento, ¿ya?, en la lucha por la paz. Entonces dice, después, bueno, es un poco extenso, pero igual es bueno que lo lean, porque así ustedes tienen también, chicos, otra visión de las cosas, ¿verdad? No nos quedemos con el discurso del presidente, vamos quedándonos con variedad de discursos, ¿verdad? Ya, dice en la número 1, en el siguiente párrafo, este premio, estamos en la página 13, este premio Nobel lo interpretó primero como un homenaje a los pueblos indígenas sacrificados y desaparecidos por la aspiración de una vida más digna, justa, libre de fraternidad y comprensión entre los humanos.
los que ya están vivos para albergar la esperanza de un cambio y la situación de pobreza y marginación de los indígenas relegados y desamparados de Guatemala y en todo el continente americano. ¿Qué significa para la autora el premio? Bueno, es un reconocimiento a su pueblo, ¿verdad? A los indígenas que sufren, a los marginados, a los desamparados, ¿ya? Eh, También ella quiere hacer, en cierta forma, que se dignifique, ¿verdad?, la vida de indígenas. Eso también pasa, por ejemplo, en Chile. De repente nosotros vemos a los mapuches y ¿qué vemos? Conflicto, guerra, ¿verdad? Y ella acá también se recuerda de eso. Para ella ese significado tiene este premio Nobel. No es que, ah, ya, gracias a mí. No, ella siempre es una mujer muy humilde, ¿ya? Que realmente está muy comprometida con su cultura, ¿ya? ¿Qué quiere decir la número dos? ¿Qué quiere decir Rigoberta Menchú cuando sostiene las civilizaciones indígenas y las civilizaciones europeas de haber tenido un intercambio de manera pacífica y armoniosa, sin que mediera la destrucción, explotación, discriminación y miseria, seguramente habrían logrado una conjunción con mayores y más valiosas conquistas para la humanidad? Bueno, tiene que ver un poco que la violencia no conduce a nada bueno. A lo mejor si los españoles hubieran llegado con otra perspectiva, ¿verdad? O hubieran llegado con otra mirada, este grado de violencia no hubiera estado. Quizás hubieran actuado de manera conjunta, ¿ya? En cuanto al avance tecnológico o hubiera sido una, quizás, no sé si la palabra decir, una invasión más pacífica, ¿ya? A lo mejor con el diálogo, no usurpar, no violentar, ¿ya? Hubiera sido diferente la historia, a eso se refiere ella con eso, ¿ya? Después aparece un cuadrito, en la número 3 aparece un cuadrito donde aparece la estructura, ¿verdad? Y las características del discurso. Bueno, la estructura primero empieza con la introducción empieza con los saludos, ¿ya? Los saludos formales, los agradecimientos, ¿verdad? Eh, y, eh, y el tema del primer párrafo, ¿verdad? Donde empieza a hablar ella y agradecer este premio Nobel por su tierra, ¿verdad? El amor a la tierra y todo lo positivo que a ella le confiere este premio, ¿ya? Después en el desarrollo, bueno, aparece todo. En el desarrollo aparece la lucha por la paz, los avances de los mayas, la medicina, la matemática, ¿verdad? El homenaje al pueblo, la naturaleza, el amor por la tierra, ¿ya? Todos esos argumentos aparecen en el desarrollo. Y en la conclusión aparece si hubiera sido que los indígenas quieren tener una relación respetuosa, ¿ya? Con los otros pueblos, ¿ya? Que a lo mejor se le dé la importancia que ellos tienen, ¿ya? Donde uno puede ver las potencialidades y las habilidades de cada uno, ya sea tanto de a lo mejor, no sé, de las personas que estamos más tecnologizadas, ¿verdad? Y los indígenas, que haya una especie de unión ahí, ¿ya? El uso del lenguaje de manera formal, ¿verdad? Un uso del lenguaje no tan coloquial, ¿verdad? Formal, ¿verdad? Considera el receptor. Bueno, eh, ahí se considera como al receptor se le toma como que también uno tiene que reflexionar, ¿verdad? Acerca de las palabras que ella dice, reflexionar acerca o sensibilizar al lector acerca del pueblo indígena, ¿verdad? Del avance. Uno, porque de repente uno asocia al indígena como una persona pobre o asocia al indígena como alguien que no sabe nada. Pero acá dice ella, por el ejemplo que da de los mayas, ella da todos esos avances que tuvieron los mayas, ¿verdad? Y eso también es importante rescatarlo, ¿ya? Después dice, considera el contexto, sí, porque es un buen escenario, ¿verdad? Este tema de dar a conocer, eh, el amor que ella siente por su pueblo, ¿verdad? Y también
dar una mirada, ¿verdad?, a la violencia, ¿verdad?, y a la injusticia que se hace con los indígenas. ¿Ya? Por eso considera el contexto. El contexto fue el más indicado, porque en realidad ella en ningún momento, eh, para ella este premio es un premio que la hace destacar en cuanto a que se ponga en la discusión, ¿verdad?, el trato que se les da a los indígenas, ¿verdad? Entonces eso igual es importante destacarlo. Dice, ¿cuál es el tema de relevancia pública? Bueno, que aparece en el texto. La marginalidad, ¿verdad? La poca importancia a los indígenas. Esa es la relevancia que se da, ¿verdad? Uno puede decir también, puede ponerlo en el lugar de hoy en día, como nosotros de repente destacamos a los indígenas o a los mapuches con noticias negativas, ¿ya? Y no destacamos lo bueno, por ejemplo, que puedan tener ellos. ¿Ya? Eso igual es importante. ¿Qué tipo de texto predomina? A ver, la 5, déjeme buscarla acá, porque se me olvidó buscar algo. Es un término, significado de ladino. Dice, ¿de qué otra forma utilizamos en Chile el término ladino? Ya, bueno, yo lo consulté acá y el término ladino tiene que ver como una persona que se aprovecha de la otra para lograr su objetivo. Esa es una persona ladina, ¿ya? Un sinvergüenza puede ser. No sé si la palabra ladrón, pero sí, ladino es un sinvergüenza, ¿ya? Una persona mejor que, que, que para lograr su objetivo eh, comete algún ilícito, ¿ya? Espéreme. Está medio buscado que se ve. Ya. ¿Sí? Entonces, de esa forma de repente utilizamos el término ladino, ¿ya? La número 6. ¿Qué tipo de argumento, no, qué tipo de texto predomina en el discurso? Bueno, obviamente un discurso, ¿qué tipo de texto? Un texto argumentativo, ¿ya? Aquí no, argumentativo, pero también es positivo, porque también expone hechos, ¿no? Expone un tema, sí, también puede ser. Y también argumentativo porque pone su punto de vista, su juicio valórico, ¿ya? Sus argumentos, ¿ya? Su punto de vista de acuerdo a cómo ha sido tratado el pueblo indígena, ¿ya? Y después la número 17 dice, redacta un ensayo sobre cuál es el verdadero valor que tienen los reconocimientos o premios. Ya, los premios, por ejemplo, ¿son necesarios o no son necesarios? ¿Deben existir? ¿Quiénes deberían recibir los premios? Las personas que se destacan en diferentes ámbitos, ¿verdad? O debe recibir a lo mejor una persona común y corriente, ¿verdad? Que a lo mejor es un héroe, una persona que a lo mejor hace el bien común, ¿verdad? O a lo mejor los reconocimientos no deberían existir. O sí, yo pienso que los reconocimientos deberían existir y ahí usted hace un ensayo, una reflexión. A eso se refiere con un ensayo, ojo, es una especie de reflexión, ¿ya? Un punto de vista, una idea que ustedes más o menos tengan y empiezan a redactarla ahí. ¿Les parece? Bueno, chicos, bueno, eso ha sido todas mis clases, ¿verdad?, de lenguaje y espero que puedan estudiar, ¿verdad? Hacer las actividades, chiquillos. Eso igual es importante que ustedes trabajen las actividades, ¿ya? Nosotros hemos tenido tiempo y todo para revisar las actividades. Ustedes vieron que en tercero medio lo que más predominó acá es la argumentación y en cuarto medio lo que más predominó el discurso. Yo ahora me comprometo a mandarles unos pequeños discursos, ¿ya? Como tipo pruebas, para que ustedes vean cómo más o menos, o a lo mejor voy a buscar una pruebita para mandarles, una prueba tipo, para que nosotros podamos ir revisándolas, ¿les parece? Entonces se las dejo para que ustedes la hagan el fin de semana y ya el día martes la podríamos revisar. Ahora, voy a ingresar al profesor de biología al WhatsApp y para que se pongan de acuerdo con él, porque él también va a hacer su clase, la próxima clase semana empezamos con biología, ya no está quedando biología, no está quedando matemática y no está quedando inglés, ¿ya? Así que a ponerse las pilas, a estudiar. Yo he llamado a algunos de ustedes para ver cómo le ha ido en las clases y algunos no me han contestado, así que
o a veces dejo un mensajito a todos para ver cómo le ha ido en las clases, ¿ya? Las clases de filosofía igual, en filosofía igual vamos a mandar quizás una prueba tipo luego, o a lo mejor la mandamos a finales, a lo mejor la mandamos luego, lo tengo muy claro, pero sí vamos a mandar una pruebita para que ustedes la puedan desarrollar y la puedan ir viendo más o menos cómo podrían ser las pruebas, las preguntas tipo, ¿ya? Entonces es importante que ustedes se pongan las pilas y se organicen con sus tiempos, chiquillos, porque queda poco tiempo. Las pruebas son a primera semana de septiembre. Ya nos queda una semana de julio y nos queda todo agosto. Y todavía nos quedan 3 ramos que ver. Entonces vamos a ir viendo si vamos a empezar a hacer matemática, por lo menos una vez a la semana matemática, y biología. Y ya inglés a lo mejor alcanzaríamos a hacer una clase de inglés a la semana, ahí vamos a ir viendo cómo lo vamos a hacer, porque igual nos queda poco tiempo, ¿ya? Ya, porque estén súper bien, háganse las tareitas y cuídense mucho. Y a cuidarse.